A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Nuevamente equipo. Ok, bendiciones para todos. Sí, estamos comenzando hoy, gracias a Dios, el libro La vida de Pablo y sus cartas. Libro uno. Esto va a hablar sobre su juventud y su primer viaje misionero. Entramos suavecito, entramos como dando pasitos, se ve sencillito el asunto, pero a medida que vayamos adentrándonos, vamos a encontrar profundidad de la palabra. ¿Ok? Este curso se divide en dos partes, en clase y un estudio bíblico. El primer estudio bíblico sencillo lo vamos a hacer acá. Esta reunión se llama Peña, cuando usted esté leyendo en su libro y para responder en la Peña, para hablar en la Peña, Peña para el curso es esta reunión, ¿ok? Entonces, esta es la Peña del curso. Vamos a ver el estudio bíblico preliminar, la fórmula de Pablo para la victoria. Alguien que lea, por favor, Gálatas capítulo 2 verso 20. Gálatas 2 verso 20. Todo a la vez no, porque se me tranca el asunto. Ajá. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, esa era la victoria del apóstol Pablo, que nosotros, fíjese que me incluyo, en gran mayoría de los creyentes fallamos. Si Dios no nos responde una oración, ya estamos como medio molestos, ya no queremos orar. Si pedimos que viniera gordo y apareció flaco, ya. Si pedimos alto y llegó bajo, si pedimos cerca y apareció lejos, si pedimos pesado y apareció liviano, entonces ya estamos nosotros molestos. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para que Dios haga nuestra voluntad o para que nosotros nos sujetemos a su voluntad? Ese es el problema que presentamos nosotros. Si nos ofenden, si nos humillan, a duras penas perdonamos, respiramos hondo. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Cuál era la clave de Pablo? Gálatas 2:20. ¿Cómo dice otra vez la primera parte, Robert? La Mas primera no parte. vivo yo, Cristo vive en mí. Más Estoy juntamente. no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Fíjate, no vivo yo. En el caso de nosotros es, más vivimos yo y Cristo y el Espíritu Santo. Vivimos todo. Ese es el asunto con nosotros. Por eso es que a veces Dios, fíjense que me estoy incluyendo, no puede a veces usar, porque hermanos, somos muy temperamentales o nos entristecemos demasiado o nos ponemos rebeldes, reacios, así no digamos nada, calladito. Pero la pregunta es, ¿vive Cristo en nosotros o no vive Cristo en nosotros? ¿Vivimos nosotros o no vivimos nosotros? Esta era la diferencia del apóstol Pablo con la mayoría de nosotros, de que nosotros a veces reaccionamos muy temperamentalmente y nuestro yo se levanta y nuestro viejo hombre se levanta y entonces si Dios no responde nuestras oraciones como nosotros queremos, ya la cosa no marcha bien. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario, en el Getsemaní cuando oró? Sea tu voluntad y no la mía. Paciente. Ajá. Pregunto, ¿Cristo humanamente quería ir a la cruz? No, 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 aunque él sabía que venía para eso. ¿Qué dijo él? Si te es posible, pasa de mí esta copa. Ajá. pasa de mí esta copa. Yo pregunto, ¿era posible? ¿Dios lo podía hacer? Bueno, sí, pero no era el plan. Sí, porque él es Dios. Fíjate que en una oportunidad Abraham dijo a los fariseos hipócritas, no crean ustedes que porque usted dice que son descendientes de Abraham, porque Dios puede de estas piedras sacar descendientes. ¿Sabes lo que es eso? De estas piedras sacar descendientes, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces Jesús dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero que después dijo Cristo.
sea tu que voluntad se en haga ahora. tu voluntad. Mas no se haga como yo digo, sino hágase tu voluntad. Voluntad. Así debemos nosotros de hacer, hermano. Vamos a ser sinceros aquí entre nosotros dos. Comienzo yo. No nos hemos molestado o entristecido o incomodado a veces porque no han salido las cosas como hemos orado. Claro que sí. Yo soy el primero. ¿No? ¿Sí? Y claro que sí. Y hacemos nuestros planes en nuestra mente. ¿Sí o no? Sí. Y le decimos a Dios, mire, todos somos, yo voy a hablar de buenos ignorantes. Cuando digo buenos ignorantes es que no llevamos mala intención, pero ignoramos. A veces le decimos a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Así. Yo me he sorprendido, yo me he sorprendido orando así y después, Señor, no me arrepiento. Ay, Dios mío, que cuando yo hablé con Daniela, ella me entienda, que ella no se moleste, que más bien lo que yo le voy a pedir, ella me diga, te lo regalo. Fíjate todo lo que yo le estoy diciendo a Dios que diga. Entonces cuando, ay, en el nombre de Jesús, amén. Cuando voy a hablar con Daniela, Daniela me dice, no, pastor, eso le cuesta $100. Pero yo oré que hasta que me lo regalara. ¿Ves? Entonces, ese es el problema de nosotros. El de Pablo no. El de Pablo, ya lo vamos a ver más adelante, pero nosotros sabemos que a Pablo lo apedrearon. ¿Sí o no? Ujú. La primera vez que salió Pablo de misionero en Listra, lo apedrearon. La primera vez. Y lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso lo vamos a ver en detalle. ¿Y qué pasó cuando Pablo se despertó? ¿Qué hizo Pablo? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sabe lo que hizo Pablo? Después que lo apedrean en Listra y lo dejan como muerto, que creen que está muerto y lo sacan fuera de la ciudad, cuando Pablo se despierta, volvió a entrar a la ciudad. ¿Sabe lo que es eso? Si soy yo le digo, el Señor los reprenda todito. ¿Entienden? Váyanse para el infierno. Pero Pablo no, volvió a entrar a la ciudad a predicar el evangelio. Esa era la victoria del apóstol Pablo, que él dijo, no, ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mm. Y después sigue diciendo el versículo, y lo que vivo ahora en mi carne, Por la fe. lo Lo vivo que en... ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, a controlar esa carne. Nos gusta que nos apedreen, seamos sinceros. Nos Mm. gusta que nos maltraten. Nos gusta que nos humillen. Nos gusta que las cosas nos salgan malas. No. Nos gusta que cuando le prediquemos a la gente se entreguen ahí mismo llorando, arrodillados, pidiendo más. Nos Ujú. gusta que cuando oremos por un enfermo se sane. Yo tenía una oveja en Venezuela que me dijo, pastor, no oro más por los enfermos. Y le digo, ¿qué pasó, José? Se llamaba José. Le he orado a 3 enfermos y se han muerto. Entonces yo le dije, y el hombre estaba luchado, se han muerto, pastor. Y yo le dije, ven acá, José, ¿tú los enfermaste? No. ¿Cuál era tu intención que se sanara? Pues que cuando le orara que se sanara, o sea, que tú llevabas buena intención. Sí, pero la decisión última de quién es, de De Dios. Dios. Entonces tú no tienes por qué ponerte así. Se da cuenta que es que nosotros tomamos el puesto de Dios. Y por eso es que vienen la amargura, la tristeza, las desilusiones, los desalientos, los desencantos, hermano. Porque nosotros no lo decimos de memoria, lo decimos de caletre, pero muy poco lo vivimos. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Mm. alguien que me lea 2 Corintios 11:23. Hasta yo le voy diciendo hasta dónde. 2 Corintios 11:23. La leo, pastor. Ajá. Son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me he encarcelado más seguido, muy Oye, azotado. ¿cuántas lo habían encarcelado? ¿Qué dice? Encarcelado, me han encarcelado Ajá, mucho más que lo demás. más seguido, Ajá, ¿qué más? Encarcelado. muy azotado innumerables veces y ¿Cuántas veces?
innumerablemente O sea, que veces. era más de una vez, más de dos veces, más de tres veces. ¿Qué más? Y enfrenté la muerte en repentinas ocasiones. Ajá, varias veces estuvo a punto de morir. ¿Qué más? En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Cinco veces. Mira, a mí a lo mejor me dan la primera, la segunda, pero la tercera, pero la cuarta el Señor te reprenda, ¿vale? ¿Entiendes? Y sin embargo, Pablo, ¿ahí qué más? 3 veces me azotaron con varas, Aparece ahí. Aparte de látigo, tres veces lo azotaron con varas. con vara. ¿Qué más? Una vez fui apedreado. En Listra. Esa lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué más? 3 veces sufrí naufragio. Tres veces sufrí naufragio. ¿Sabes lo que es naufragio, verdad? Cuando van en un barco y el barco se hunde. Ok, ¿qué más? Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Ajá, en el naufragio. Ajá, ¿qué más? He estado en muchos viajes muy largos. Ujú. Enfrenté peligros de río y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Imagínate, de los hermanos. Parece ahí un momentico. Mano en el corazón. No sé dónde usted lo tiene, si el lado derecho o el lado izquierdo. Menos derecho. Acuérdese, la Biblia dice que el sabio tiene el corazón a su lado derecho y el Derecho. necio al izquierdo. O sea que a mí me suena al izquierdo, pero lo tengo en el derecho. En el derecho. Mano en el corazón, con sinceridad, ¿a alguno de nosotros nos ha pasado por ser creyentes en Cristo la mitad de lo que le ocurrió a Pablo? No, No. no. Claro que no. Y nos enluchamos cuando nos pasa cualquier tonterita. Cuando algo no cuadra como nosotros creemos. Hermano, este es un estudio de Pablo para revisarnos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Será que de verdad Cristo vive en mí? En el sentido de que estoy sujeto. Yo sé que el Espíritu Santo está en nosotros, pero nuestra actitud, nuestra dependencia, nuestra sumisión al Señor tiene que ser cuando las cosas nos salen bien y cuando las cosas nos salen mal. Mm. Amamos al pastor cuando da esos tremendos mensajes y nos bendice, pero cuando el pastor nos llama, quiero hablar contigo, Maribelki, pase por la oficina y no eche esos cuerazos, hoy se nos va la risa, se nos va el gozo, se nos va la alegría. Debemos aprender del apóstol Pablo que lo apedrearon, tuvo naufragio, lo latigaron, lo dejaron como muerto, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro de los judíos, peligro entre falsos hermanos. Hermano, y el hombre estaba ahí escribiendo la carta a los filipenses, regocijado, otra vez lo digo, regocijado. ¿Y sabe cuando él escribió esa carta a los filipenses? Estaba preso, mi hermano, en Roma. Estaba preso. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos pensando? ¿Cómo vamos rebobinando nosotros? Mm. ¿Nos está cayendo bonito esto o nos está como echando un poquito de sal? Dígame algo, Mana Lourdes. Dígame algo, Daniela. A la hermana Rosario no le pregunto porque ella está en el Bueno, yo le puedo decir algo. Ajá. Yo creo que si hubiese sido uno de nosotros con el primer tropiezo que tuvo Pablo, ya no hubiésemos devuelto. Sí, no, hay que ser sincero. Yo, si soy Pablo, busquen otro que escriba las cartas. ¿Entiendes? Sí. Ve, hermano, que cuando, y eso lo hemos leído infinidad de veces. Más no vivo yo, vive Cristo en mí, y sentimos, y se nos paran los pelitos del cuerpo, y gloria a Dios, y sentimos la bendición de Dios. Pura emoción. Cuando lo escudriñamos así como está escrito, decimos, oh Dios mío, todavía me falta. Pero la idea de esto es aprender para madurar, para decir, no me voy a preocupar más por este problema porque si yo no estoy pecando, mire cómo hago yo. Yo me pregunto, ¿estás pecando? ¿Llevas mala intención? ¿Quieres dañar? ¿Quieres entorpecer? ¿Quieres perturbar? Si toda la respuesta es no, entonces
Yo no lo he procurado, yo no he sembrado esto, Dios sabrá qué va a hacer conmigo más adelante. Y salimos adelante. ¿Ves? Pero si yo sé que yo fue que respondí mal, me porté grosero, dije una mentira, hice un pecado por ahí, tampoco es Dios, es consecuencia de mi desobediencia. Así que vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, vamos a salir adelante. ¿Cuál es la conclusión de esta primera parte? ¿Cuál era el secreto de Pablo según este estudio? Ya no vive él, más vive Cristo en él. Cristo en él. Ahora vamos a personalizarlo. ¿Cómo diríamos? Mas ya no Ya vivo dijo, yo. Ya no vivo Caso, yo, o más sea, vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Personalícemelo, Daniela. ¿Cómo sería? Ya no vivo yo, Dice, ya no vivo yo, vivo mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Ajá. Hermana Lourdes, personalíceme eso. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermana Lilia, Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ajá. ¿Eso significa qué? que ya no sigo mi voluntad, sino la voluntad de La Cristo. voluntad de Cristo. Tan sencillo. ya. Ahora, nos guste o no nos guste. Porque cuando nos gusta, qué bendición. Gloria a Dios. Ese es mi Dios. Con él asaltaré muro. En Dios haré proeza. Dios está conmigo como poderoso gigante. Jehová es mi pastor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Eh! Y hablamos en lengua y rama, anda, siva, casa, ta. Pero cuando la palabra nos dice, si te dan en una mejilla, por la otra. Ay, eso no me gustó mucho. ¿Ves? Mire cómo vamos cambiando. Qué bueno que estamos aprendiendo. Mm. Ajá. A mí me gusta mucho lo que dice Hechos 22:10. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 22:10. Puedo leerlo. Sí, sí, el que lo tenga, el que lo tenga. 22:10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ajá. Fíjese, hermano, ¿cómo iba Pablo cuando iba a Damasco? ¿Cómo iba él? ¿Qué dice la Biblia? Dice que iba respirando amenazas contra los creyentes, ¿verdad? Mm. Camino a Damasco, Dios se le aparece, Jesús se le aparece, lo tumba de la montura y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me Él me persigues? persigue. La respuesta de Pablo fue, le estoy leyendo Hechos 9, la respuesta de Pablo fue, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas contra el aguijón, o sea, contra algo con punta, ¿verdad? Filosa. Y entonces Pablo no se pone rebelde. Pablo en Hechos 9 le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí le dice, ¿qué haré, Señor? Y Dios le dijo, entra a Damasco y allá se te dirá lo que has de hacer. Eso es lo que nosotros debemos entonces también aprendiendo de Pablo, preguntar, ¿qué haré, Señor? Todos sabemos que hemos sido un poquito rebeldes para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Vamos a hablar. Acuérdese, se va a estar Sí. no estar de acuerdo. Usted puede decir, no, pastor, ese es su corazón cochinacio que usted tiene. El mío jamás. Yo soy la persona más obediente, más sumisa, más humilde. Y es más, toda la noche el ángel viene al lado mío a pedirme que yo le dé consejo. Usted sabe que no, que en nuestro corazón nos reímos. ¿No? Hermano, damos nuestra mejor cara. ¿Entiende? Al pastor, a los hermanos, a todo el mundo. Pero Dios conoce nuestros corazones. Por eso es que debemos ser sinceros. Mm. No importa lo que piensen de usted, que Dios esté claro con usted, sea original. Ve, sea Maribel, que sea Roberto, sea Lisa, sea Rosángel, sea Lilian, sea Lourdes, sea Daniela, que lo que veamos en usted, eso es lo que hay. Mm. Arriba en el Ujú. púlpito, abajo en el pueblo, sabiendo que lo que Dios quiere que hagamos, eso es lo que vamos a hacer.
Eso fue lo que dijo Pablo. Así es. Estamos tirando la base para poder entrar, porque Pablo aguantó todos esos sufrimientos, esas pedradas, esos latigazos, esa mordida de culebra, esos ayunos, esos falsos hermanos, esos falsos, todo, porque él había dicho, más no vivo yo, más Cristo vive Cristo en vive mí, en mí. y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y murió por mí en la cruz del Calvario. Y entonces él siempre decía, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué quieres que haga? Esa es la pregunta que usted y yo siempre tenemos que tener en las situaciones y sobre todo cuando las cosas nos están saliendo mal. ¿Qué haré? Ujú. ¿Cómo vamos, Daniela? Levante la mano si vamos bien. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Ok. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Mm. Y Pablo antes de conocer a Cristo era rebelde, ¿sí o no? Sí. Sí. Ya, perseguía a la iglesia. Fíjate lo que dice la Biblia. Torturaba a los hermanos y los arrastraba a la cárcel. Ya, era violento. Consintió en la muerte a pedrada de Esteban. Empiezan. Esto. Pero después que aceptó a Jesucristo, dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Que Cristo mora en nosotros. Vamos a cerrar esta primera parte con Efesios 4:22 al 24. ¿Quién lo lee? Efesios 4:22 al 24. ¿Cómo vamos, Rosángel? Vamos bien, ok. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y Ajá. Ah, espérate, vestíos. ya va. Ajá, Ah, espérate. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dijiste? Despojaos despojaos ¿De quién? Del viejo del viejo hombre. hombre. ¿Quién se va a despojar del viejo hombre? Yo, cada Ujú. hombre. Nosotros. Yo, Ahora, yo me voy a despojar del viejo hombre de Robert. No. no, Mío, El persona. mío. Se da cuenta, cada mío. quien a lo suyo. El problema es, hermana, y siempre que aconsejo a los matrimonios, le digo, hay un error. Porque la hermana viene y dice, sí, porque le dice el marido, porque yo no hago reunión de pareja si no están los dos juntos. No, no, no acepto. O me vienen los dos o no atiendo a ninguno. Entonces cuando están los dos, sí, porque la Biblia dice que el marido debe amar a la mujer. Y el hombre le dice, sí, pero la Biblia dice que la mujer respete a su marido. Y yo le digo, ahí está el problema, ahí está el problema. Tú estás leyendo la carta que es de ella y ella está leyendo la carta que es tuya. No sé si me explico. ¿Qué pasaje debe leer la mujer? ¿Que el marido ame a su mujer o que la mujer respete al marido? Y la mujer respeta el marido. Ajá. ¿Y qué parte debe leer el marido? ¿Que la mujer respete a su marido o que el marido ame a la mujer? Que el marido ama a su mujer. Ahí está el problema. Que leemos la carta ajena. Y usted sabe que eso no es bueno. Carta, lo que es de Lourdes, Maribelki, Daniela, Lili y Rosana, es de ustedes. Y lo que es la mía, es la mía. Ajá, entonces aquí dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Entonces viene Maribel y le dice a Melvin, mira, la Biblia dice, despojado del viejo hombre. No, es tuyo, es el tuyo, es el mío, es de cada uno. Entonces, y fíjate que no es Dios que nos va a despojar del viejo hombre. ¿Quién es? nosotros, Nosotros. Nosotros mismos. Pero aquí entre nosotros, ¿duele o no duele despojarse del viejo hombre? Ujú. Claro que sí, pastor. Sí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que humillarnos. Ujú. Ujú, Tenemos que ceder. Y eso no ujú. nos gusta, hermano. Pero si estamos aprendiendo de la palabra, es para ponerla por obra, ¿sí o no? ¿Qué Ujú. más dice? Despojado del viejo hombre, ¿qué más? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjese, ¿por qué debemos despojarnos del viejo hombre? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, lo que nuestra carne siente es engañoso. ¿Qué más? Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Ajá.
Entonces ahí entra ya el Espíritu Santo y renovaban el espíritu de vuestra mente. Señora, yo no tengo por qué pensar esto. Ayúdame, Espíritu Santo, a descartar estos malos pensamientos, estas malas intenciones, estas malas maquinaciones que tengo en mi mente. Nadie lo sabe, pero usted y yo sí lo sabemos y debemos disponernos. Si usted y yo comenzamos a hacer esto, hermano, nuestra vida va a cambiar, vamos a vivir más alegres. Así hayan bombas y terremotos y peste y hambre, así todas las oraciones nuestras sean contrarias, vamos a vivir más tranquilos. Señor, tú en tus manos lo que tú digas y es lo que yo voy a hacer. Ajá. Cerramos acá, punto 8. ¿Quién me quiere decir, si se puede decir, qué puso cada uno ahí? Punto 8, donde dice en Efesios 4:25-32, Pablo da algunos ejemplos prácticos de esta doble verdad. En este pasaje, ¿cuáles son los aspectos que deben morir en nosotros? Y en cada caso, ¿qué es lo opuesto que sí debe vivir y crecer en nosotros? La mentira debe morir. La carne, Ah, la mentira. ¿Qué más? Dime, Maribel. la carne. Ajá. Pero la carne es muy genérica. Mm. Específicame algo. Sí, como dijo la hermana, la mentira. Muy La bien. mentira. Bueno, la falta de perdón. La falta de perdón. Muy bien. ¿Qué más? El enojo. El enojo, muy bien, Daniela. El chisme. El chisme, muy bien, hermana Lourdes. Pastor, tenemos que renunciar Ajá. a todo lo que Dios no le guste. Ajá, pero como que, Dígase envidia, ajá, falsedad. muy bien, la envidia, ¿se da cuenta? O sea, hay cosas que usted sabe que tiene que dejarla. Y usted hoy en su casa, en su corazón, usted, mi consejo es, decídase, Señor, esto lo voy a apartar de mi vida. Y hay algo que es fuerte, que es la falta de perdón. Y hay gente que se molesta y tiene rabia con Dios. Yo me encontré una hermana en Nueva York. Todo el culto estaba muy bonito y me dio un momentico por salir y cuando salgo estaba una hermana afuera, joven, y yo le pregunté, hermana, disculpe, ¿le pasa algo? Me dijo, sí. Y yo, ay, ¿qué pasó, hermana? Estoy molesta, brava con Dios. Y le digo, sí, pero brava de verdad. ¿Por qué? Porque no puedo salir embarazada. Él no me quiere dar hijo. Mire, y habló peste de Dios. Yo traté de ayudarla, yo traté de convencerla, traté de darle la palabra, pero la mujer estaba rebelde. Mire, ahí ni que venga quien venga. Si usted y yo no nos decidimos humillar nuestro corazón, reconocer lo que dice la Biblia, ni que venga el arcángel Miguel. Pero cuando nosotros reconocemos, decimos, oye, ¿verdad? Aquí estoy fallando. Aquí estoy metiendo la pata. Aquí esto no me va a bendecir. Esto no me ayuda. Esto, error mío. Tengo que corregirlo. Y esa era la victoria de Pablo. Esa era la victoria de Pablo. Que de ahora en adelante usted y yo podamos decir, de verdad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo de ahora en adelante lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora pasamos a la clase 1A si no hay ninguna pregunta sobre el estudio bíblico. Y esto va a ser la mecánica, hermano. 2 clases, un estudio, 2 clases, un estudio, 2 clases, un estudio, ¿ok? Entonces, y usted lo tiene que hacer en su casa. El primero era para darle el ejemplo de cómo íbamos a hacer. Lo demás lo hace en su casa. Ok. Lección 1. Pablo, apóstol a los gentiles. Hermano, ¿qué era Pablo? Un apóstol. Un apóstol. Ok. La pregunta del millón. ¿Qué significa la palabra apóstol? Fíjese que no estoy diciendo qué significaba, porque lo que significaba hace 2000 años atrás sigue significando lo mismo hoy en día. ¿Qué significa la palabra apóstol? Un mensajero. Enviado con una misión. Enviado. Un enviado. Un enviado.
Le voy a decir algo más. Esa palabra apóstol no la inventó Jesús. No es una palabra cristiana, no es una palabra religiosa. Esa era una palabra que se usaba en el Imperio Romano y Roma a los países que conquistaba mandaba a sus apóstoles. Un apóstol era un enviado que representaba los intereses de su país. Es como decir hoy un embajador. El apóstol llevaba la cultura, enseñaba el idioma y guardaba los intereses de su nación. Eso era un apóstol, un enviado que cuidaba los intereses de su nación. Entonces Jesús cuando llama a sus discípulos, los denominó apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos iban a guardar los intereses del reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos, el idioma del reino de los cielos, los intereses del reino de los cielos. Se da cuenta que desde ese punto de vista, todos nosotros somos apóstoles, somos enviados a guardar, a testificar los intereses del reino de los cielos. Que se ha tergiversado, sí, sí, se ha tergiversado mucho. Y entonces hay gente que porque se llame apóstol quieren abusar de esa supuesta autoridad. La Biblia dice que los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Es cierto. ¿Cuáles apóstoles? Los que anduvieron con el Señor, pero después de ahí en adelante sigue habiendo apóstoles, hermano. Usted va a escuchar por ahí que no hay. Pero cuando yo le cito la Biblia, no me encuentran cómo refutarlo. Alguien que lea Hechos 14:14, por favor. Hay gente que dice, no, que para ser apóstol tenían que haber visto a Jesús y andar con Jesús. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Ha escuchado eso? Que para ser apóstol tenía que andar con Jesús y esto y ver. Pero no, esos eran los primeros apóstoles y sobre ellos fue puesto el fundamento de la iglesia. Pero ¿qué dice Hechos 14:14? Vieron los apóstoles Bernabé y Pablo, Ah, rasgaron sus ropas. ah, ¿los apóstoles quiénes? Bernabé y Pablo. Pregunto, ¿Bernabé anduvo con el Señor? No. No, ¿Vio al No, Señor? no. ¿Y no. qué dice ahí que era? Apóstol. Ajá. En Apocalipsis, no me recuerdo cuál de las iglesias, el Señor le dice a una iglesia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Si fueran nada más los 12, no hubiese falta decir eso, porque no, los 12 son Pedro, Juan, Andrés, Natanael, este, el otro, Simón, ¿verdad? No, en aquel entonces habían falsos apóstoles. Ah, ¿usted ha leído esa parte? Que si yo pruebo que si hay falsos apóstoles es porque hay apóstoles verdaderos, es porque no solamente los 12. Yo quiero que esto quede claro lo de apóstol. Vamos a la Biblia porque su cara me dice más que su boca. ¿Dónde está? Su cara me dice más que su boca. Vamos a Apocalipsis, vamos a buscar eso. Sí, que Vamos a buscar ahí. Ajá, Apocalipsis 2:2. ¿Quién lo lee, por favor? Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Roberto, si lo ha probado y lo ha encontrado mentiroso, es porque habían apóstoles que eran verdaderos, Ujú. aparte de los 12 apóstoles, ¿sí o no? Ujú. Ujú. ¿Me estoy explicando bien? sí, Si yo sé que hay sí. solamente 12 apóstoles, si yo sé nada más son los 12 que anduvieron con el Señor, y entonces me aparece este Señor diciendo yo soy apóstol, yo no tengo nada que probar. Porque supuestamente eran 12. No, aparte de los 12 apóstoles del Señor, que por medio de ellos se pusieron los fundamentos, los lineamientos, las instrucciones bíblicas, vinieron otros apóstoles que son enviados llevando un mensaje. Bernabé era un apóstol del Señor
En el Apocalipsis aparece en esta iglesia que había gente que se llamaban apóstoles y eran falsos apóstoles, así como hay falsos profetas, así como hay falsos maestros, así como hay falsos pastores, así como hay evangelistas, no evangelistas, evangelistas. Listo. Hay también falsos apóstoles. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia, no con lo Sí. que digo yo. ¿Ok? Otro pasaje, vámonos a Romanos. A Romanos. Por eso es que siempre vamos a la Biblia, porque cuando yo le veo esa cara así a ustedes, le digo, ah, estos no me están creyendo nada. ¿Entiendes? Por dentro están que, cree que porque, cree que. Ok. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, mire lo que dice al 7. ¿Quién lo lee, por favor? Pablo está mandando en la carta de los romanos los últimos saludos. ¿Siete qué? 16:7 de Romano. Ah, 16:7. Sí, 16:7. Ah, no, ya estoy viendo bien la foto. Es como Pokémon, ¿será? Andrónico. ¿Qué foto es esa, chica? Pastor 16:7. Sí. Saluden a Andrónico y a Junía, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Fíjate, habla que el pasaje pareciera ambiguo. Dice que Andrónico y Junia eran estimados entre los apóstoles. Fíjate entonces, eh, en la versión, Dios habla hoy. ¿Saben buscar en esa versión? Si no, yo se lo leo. Dios habla hoy. Ajá, ¿cómo Ok, dice? sí. En la versión Dios habla hoy. 16:7, ¿verdad? Sí. Saluden a mis paisanos Andrónico y Junía, que fueron mis compañeros de cárcel. Se han distinguido entre los apóstoles, se hicieron creyentes en Cristo antes que Oh, yo. se han distinguido entre los apóstoles. Alguien dirá, pero todavía está medio ambiguo. Ok, vámonos a la versión traducción lenguaje actual, TLA. TLA. Esas son las tres versiones que yo leo cuando estoy leyendo la Biblia. ¿Cuál es esa, pastor? TLA, traducción lenguaje actual. TLA. Ah, yo no tengo esa. ¿Nadie la tiene? Sí. Saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Aquí sí lo especifica, ¿verdad? Son Ujú. apóstoles bien conocidos. Pregunto, ¿Andrónico y Junia fueron apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús? No, 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 pero aquí están como apóstoles. Bernabé anduvo con el Señor, no. pero aparece como apóstol. Los de Apocalipsis, si probaron a los falsos porque habían los buenos. Estamos claros hasta acá entonces que era un apóstol. Un enviado o un mensajero, Ajá. No tanto mensajero. pero un enviado. Un enviado que representaba los intereses de una nación, de un reino, de un imperio. Es como hoy, como le dije, ser un embajador. Entonces, cuando Jesucristo llama a sus discípulos, los nombró apóstoles y los envió a decir, anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? Entonces los discípulos que hablaban del reino de Dios, del reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y ellos velaban por los intereses del reino de Dios. Ellos eran los apóstoles originarios de Jesucristo y ciertamente ellos pusieron las bases de la iglesia cristiana, pero después vinieron otros apóstoles. Oh, pastor, podríamos decir que entonces todo el mundo es un apóstol, todo predicador es un En el apóstol. sentido amplio de la palabra, sí. No, no predicador, tú en tu trabajo, ¿verdad? Que eres creyente. Lisa en la escuela, a Anabelki en el negocio,
Cada quien donde está es un embajador. Estamos representando al reino de los cielos. En el sentido estricto hay dos formas. Los apóstoles que nombró el Señor, que anduvieron con él, y después lo que dice Efesios, que a uno nombró apóstoles, a otro evangelistas, maestros. Ahí estamos hablando ya del ministerio apostólico, del ministerio pastoral, porque ahorita triste y lamentablemente en muchas iglesias donde yo he visto, he estado, ahora hay ministerio de todo, ¿vale? ¿Ves? Fíjate lo último que leí, que escuché y vi, perdón, no leí, vi. En una iglesia pusieron el ministerio de maquillaje. ¿Qué te parece? Entonces la hermana dice, tengo que irme 2 horas antes para poner todo. Entonces viene ministerio de maquillaje, van todas las hermanas, desde la esposa del pastor por abajo, a aprenderse cómo maquillar ese ministerio de maquillaje. Entonces, yo soy de los que creen, porque lo he visto en la Biblia, que actualmente hay apóstoles. No los que pusieron la doctrina de Cristo, porque eso ya está puesto. Somos en el sentido ministerial, porque es para formar a quién. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4:11. ¿Quién me lo lee, por En favor? iglesia, A la de los iglesia. santos, perfección de los Ajá. santos. Pero Ujú. para que alguien que me lo lea. Daniela, que está levantando la mano ahí, quiere leerlo. Daniela, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Voy a decir, ok. 4:11. Ajá. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ajá. ¿Para qué? Sigue leyendo. Oh, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. Hermano, entonces no me venga alguien a decir que ahorita si ¿hay pastores o no hay? Para Sí. edificar a los Ujú. santos. ¿Hay evangelistas o no hay? ¿Hay Sí, maestros o no hay? Ujú. ¿Cuál es el otro que falta? Esto no. ya, profeta. Pastores, Profetas, Los maestros. profetas, ¿Hay profetas. Profeta. profetas o no hay? Sí los hay. Ujú. Entonces, pero no hay apóstoles. Mm. Entonces, ¿por qué mochamos? ¿Quién nos da permiso para mochar algo? Ah, para mochar algo que no nos da permiso la Biblia. Ujú. Qué triste y lamentablemente, muchos llamados profetas y muchos llamados apóstoles son falsos, sí. Y aquí entre nosotros hay falsos evangelistas también. Y aquí entre nosotros, como arroz picado, como decimos en Venezuela, hay falsos maestros. Y también aquí entre nosotros, menos picado, pero sí los hay bastante pastores, falsos pastores. Pero por saco, hay más ovejas falsas. ¿Sabes qué falso? Falso, hay de todo en la obra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que verificar nosotros? Que nosotros no seamos falsos. Yo tengo una pregunta Ya va, sobre, ya va. Que nosotros no seamos falsos, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa a mí. ¿Ves? Entonces, para mí, ahora alguien puede decir, pastor, yo no creo que haya apóstoles. Yo lo respeto, no hay, no hay. Pero yo creo que sí hay. ¿Que hay que buscarlos? Sí. Igual que los profetas, sí. Igual que los evangelistas, sí. Que no es que los evangelistas están puros dentro de la iglesia, no, el evangelista tiene que estar fuera. El que debe estar dentro del pastor y el maestro. Dime ahora, sí, Lisa. por ejemplo, aquí dice lo de profeta y usted envió un mensaje para exhortación y eso, pero ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que da profecía de exhortación y eso? Ok. Porque Todo mensaje. ahí es que yo me confundo, porque por ejemplo, si hay, porque todo ya está dado, ¿verdad? En la Biblia. So, no hay nada nuevo, no hay nada, no hay una nueva revelación, ¿verdad? Ajá. Tengo yo entendido. Por lo tanto, si están profetizando y es exhortación, pues cualquiera que conoce la palabra sería como quien dice, si yo te digo y
tú, por ejemplo, tú en un momento de tristeza, yo busco y me acuerdo de un versículo de tristeza y te digo, confía en Dios, que Dios sana el No, quebrantado, el corazón. Eso es profetizar. no, eso es, tú estás hablando, estás aconsejando, estás exhortando, ¿Me pero puede explicar profetizar para yo es cuando entender viene qué? un mensaje directo de Dios para una persona que solamente la persona sabe la situación. ¿Entiendes? Que no tienen que hablarlo. Pues, ¿cuál es la gracia que tú me digas a mí? Pastor, tengo, por ejemplo, tengo un dolor en el pie derecho, en el dedo gordo, que, oye, yo no sé todo el tiempo. Tú me echas ese cuento a mí. Entonces yo vengo el domingo, me ponen a predicar y yo digo, así dice el Señor, aquí hay una hermana que le duele el pie derecho, el dedo gordo. Estoy viendo. Una vagabundería, tú no me lo acabas de decir. Entonces, pero entonces tú como te olvidó que me lo dijiste, o yo lo averigué por mi cuenta porque Robert me dijo, hay que orar por mi esposa, entonces tú rápido, "No, que se conmigo, ese Dios", y te caes ahí pata para arriba. Pero entonces la profecía trae edificación, exhortación. Exhortación es consejo y consuelo. Sale la persona a la luz de la palabra, robustecida, esperanzada, con ánimo para seguir adelante. Pero ¿cómo se dan las profecías hoy? Hoy te viene un carro, te van a dar billetes, te van a regalar un Rolex. El marido que está esperando, este que tiene 50 años, ya le va a estar llegando. La mujer que está pidiéndose, ya viene en camino. Oye, cualquiera se emociona así. Pero eso no es lo que enseña la Escritura en cuanto a los profetas, porque la Biblia dice que todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la profecía tiene que ser dada para que sea de bendición a todos, no para que te lleves a ti nada más el carro y yo quedo a pie con mi carrito viejo. Y entonces tú sales contento y yo como quedé, y yo soy iglesia, entonces es para toda la edificación del cuerpo de Cristo y no habla pura tontería. Y que Dios no avergüenza a nadie cuando da una palabra profética. Dios, si te va a corregir, hace como Natán corrigió a David. David mató, adulteró, abusó de autoridad, manipuló, emborrachó a Urías y todo lo malo que hizo. Y cuando Dios lo corrigió, fue Natán, el profeta Natán, a hablarle a él. Ujú. ¿Ves? No agarré y le dio delante de todo el mundo. Miren acá, fornicario, adúltero, asesino, abusador. No. ¿Ves? Entonces Dios, por medio de profecía, corrigió a David y Natán aceptó la corrección. Eso es edificación. Eso a la vez trajo consuelo. Eso es la palabra, porque ninguna palabra de Dios va a venir para mandarte al mundo, para entristecerte, para angustiarte. Esto es que, ten cuidado, hermana Casimira. No sé, tengo algo de Dios que usted no salga el 4 de julio. ¿Entiende? Entonces, pero ¿por qué no sé? Algo de esto viene el mensaje de parte de Dios. Entonces, la hermana Casimira, que iba para la playa el 4 de julio, iba para Orlando, qué sé yo, iba para Miami. No, se quedó ahí sin saber por qué. Más asustada que otra cosa, porque el profeta le dio una palabra de angustia. Me agarran la idea. Entonces, eso es lo mismo es el apóstol, lo mismo el pastor, lo mismo el evangelista, lo mismo el maestro. Estamos para edificar, no para manipular, no para aprovecharnos, no para abusar, no para sacarle la lana y la leche a las ovejas, sino para bendecirlas. ¿Cómo vamos? Pregunta, pastor. Ajá, pregunte. Ok. ¿En qué contexto explica cuando Pablo dice que él es el último de los apóstoles? Ok, en cuanto al llamado que Dios le hizo directamente a él, que se le apareció. A los demás no dice la Biblia que Dios se le apareció y lo llamó, sino por transmisión de autoridad, así como los demás fueron llamados pastores, maestros y evangelistas, él fue el último que Dios se le apareció. Y entonces él entra en la categoría de apóstol en el sentido estricto, llamado de Dios a poner fundamento, los lineamientos a la iglesia. Así encaja, ok, él fue el último.
Pero después de él, hemos visto, demostrado por la Biblia, que hay otros apóstoles, pero ninguno puede decir que Dios los llamó. que tenga un Pedro, llamado. ajá, Pedro, Simón, Andrés, Natanael, todo eso de los 12 podían decir, Jesucristo me llamó. De ahí en Pablo, adelante podrían ser falsos apóstoles. no, 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 no. Hay falsos y hay verdaderos. Hay falsos y hay verdaderos. ¿Ves? Por lo menos de pastores, Demetrio, allá en tercera de Juan, si no mal recuerdo, o segunda, era un falso pastor. Era un falso pastor según la Biblia. Entonces, hay apóstoles verdaderos y hay apóstoles falsos. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos, hermano. Por los frutos. Eso es todo. El apóstol verdadero busca edificar, busca bendecir al pueblo de Dios. El apóstol falso busca es aprovecharse, igual que los falsos maestros que buscan es aprovecharse. Y los hay de todo tipo. Pero Pablo fue el último que Dios llamó directamente. A los demás no se le aparece Dios llamándolos como apóstoles. Ajá. Algo más, Melvi, ya vamos a terminar con Melvi. Ah, ok. Me dice entonces que los demás no tienen directamente un llamado de Dios. No, no me estoy explicando bien. Ok. Todo aquel maestro, pastor, evangelista, eh, apóstol y ¿cuál es el otro? Y profeta, tiene un llamado, pero no así como el llamado que Dios le hizo en vivo, personalmente a su discípulo, así como se lo hizo a Pablo, no, a los demás no lo ha llamado así abiertamente. Iba a preguntar algo, o Robert, Yo, hermana Lourdes, alguien por ahí levantó la mano. sí, Ah, dígame. quería un comentario y también una pregunta. Ajá. En estos tiempos, pues, y usted mencionó algo así, ¿no? El apóstol tiene dirige a los pastores. Dependiendo del concilio. Hay concilios que tienen como la máxima autoridad a los apóstoles, Ujú, que son los que dan los lineamientos para ese concilio, pero hay otros lados que no tienen apóstoles. O sea, el apóstol, hay gente que es apóstol y ni lo sabe, que dirige, bendice pastores, da buenas palabras a las congregaciones, anima, alienta, funda iglesia y sigue para adelante. ¿Ves? O sea, que el nombre en sí no vale mucho por decirle, yo soy apóstol, yo soy la autoridad. Ah, tú eres un loco, tú lo que quieres es que te obedezcan. ¿Ves? Entonces, porque Pablo hacía todo lo contrario, se hacía humilde, se hacía siervo para ganar alma para Cristo. Pablo en sus cartas es que decía que era apóstol, en lo demás no decía que era nada. okay. Sí, porque he visto eso, que en estos tiempos, Ajá. personas que se dicen apóstol, pero es porque han fundado iglesias y tienen varios pastores Sí, eso podría bajo. ser también. Y no son apóstoles directos, así como llamados de Dios, como le estoy diciendo, sino que fueron instituidos por una autoridad anterior y los frutos gritan que de verdad esa persona es lo que es, pues. Claro, ¿Ves? claro, Pero que hay falso, hay falso. sí. Usted vea ahí los frutos, no te deje llevar por los gritos. Ujú. Era todo para explicar que era un apóstol. Viste que se ve sencillo el asunto y a veces hay que hablar. Hermana Casimira, díganos algo, me tiene ahí nervioso. ¿Cómo vamos? Vamos bien, le leí la mímica. Ok, seguimos entonces. Entonces ya sabemos lo que era un apóstol y Pablo fue enviado a los gentiles. Ahora aquí viene una preguntita acá, donde vemos a Abraham y Sara y de ellos la descendencia, son los que conocemos como judíos. ¿Ves? De ahí que comenzó todo, hermano. De Abraham y Sara. De ahí vienen los judíos, hasta el día de hoy. Aunque ahora hay varias definiciones de judío. Unos pueden ser por la nacionalidad, otra por la religión y otra por descendencia.
Aquí el curso lo va a agarrar por nacionalidad, ¿ok? Entonces, ¿de dónde descienden los judíos originalmente? De Abraham y Sara. Anoté eso por ahí. Dime, Maribel, que te veo hablando, pero tienes apagado el... Ajá. Dime. Perdón, pastor, lo que pasa es que el hombre me está preguntando. Ah, no, yo pensé que era que estaba hablando. Él me está preguntando en qué página estamos y yo le digo que se vaya a la página 10. Ajá, exacto. Aunque Daniela es la página 7, porque me mandaron dos tipos de libros, uno nuevo y otro todos locos, toda esta gente. Ajá. Ok. La bendición de los judíos comenzó desde Génesis 12:13, que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese, hermano, esa promesa Dios se la dio a Abraham y desde Abraham hasta Jesús pasaron 2000 años. ¿Cuál es la enseñanza? Que no importa lo que la Biblia diga, eso se va a cumplir, no importa el tiempo que pase, ¿ok? Ujú. Yo tengo 47 años esperando que el Señor venga. ¿Ve? Y como decía el pastor Maciel el domingo, ya mi reloj de arena tiene más arena abajo que arriba. ¿Ve? Entonces, pero tranquilo, yo seguiré esperando que el Señor cumpla su promesa. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y eso se cumplió en Jesucristo 2000 años después. Así que tenga paciencia, créale al Señor y aguante. Preguntas hasta acá para pasar a la clase 1B. Romanos 15:8-9 habla que Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los padres para que los gentiles glorifiquen a Dios. O sea que está confirmando lo que Dios le dijo en Génesis 12:13, lo confirma en Romanos 15:8-9, que dice que Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles padres? A Abraham, a Isaac, a Jacob. Si alguien quiere leerlo, lo puede hacer. Romanos 15:8-9. Y entonces, así como le dio la promesa a Abraham, después que se cumplió en Cristo, Cristo llamó apóstoles, los apóstoles empezaron a predicar el reino de los cielos, hermanos, y hasta el día de hoy todo eso se ha regado por el mundo entero. Gracias a Dios por esos primeros apóstoles, ¿verdad? Que llevaron el evangelio a todos lados. Y vamos a ver al apóstol Pablo fundando iglesias. ¿Qué nos ha ofrecido el Señor a nosotros? Salvación, paz, gozo, amor, seguridad, entrar confiadamente al trono de su gracia, o poder orar. ¿Sabe que cuesta hablar con el presidente de cualquier país? Nosotros podemos hablar con el dueño del universo, con el creador. Eso es una promesa muy buena. Ujú. Que Dios nos escucha y que podemos sentir lo que dice la Biblia. En su presencia hay plenitud de gozo. Que hay tristeza, situaciones, sí, pero hay gozo también. ¿Quién fue el apóstol que salió a fundar iglesias? Pablo. Pablo. Porque a mí me Pablo. da risa cuando dice, no, una de las señales inequívocas para ser apóstol, dice la Biblia, que es fundar iglesias. Y citan solamente a Pablo, porque yo les pregunto, ¿cuántas iglesias fundó Pedro? ¿Cuántas iglesias fundó Mateo? ¿Cuántas iglesias fundó Natanael? ¿Cuántas iglesias fundó Jacobo que lo mataron en Hechos capítulo 12? Se da cuenta que ese argumento se cae solo. Cuando alguien diga, no, tú eres apóstol, los apóstoles fundan iglesia. No, de los apóstoles, el único que dice la Biblia que fundó iglesia fue Pablo. Porque inclusive Esteban no era apóstol y Esteban fundó la iglesia en Samaria. ¿Se da cuenta?
Pero después llegaron los apóstoles y pusieron los lineamientos. Juan y Pedro fueron hasta Samaria y pusieron los lineamientos. La iglesia de Antioquía no se sabe quién la fundó, pero después fueron allá los apóstoles Pablo y Bernabé y pusieron los lineamientos. Eso es lo que, eso es el apóstol, pone el orden, los lineamientos, los basamentos de la fe cristiana, que ya no podemos inventar, ya lo que ellos pusieron, eso es lo que hay. No, no acepte usted lo que era que este es un libro profético que Dios me está dando para usted. No, ya eso está cerrado, ya eso no hay para más nadie. Ok, entonces Pablo empieza por dando iglesia. Vamos a leer rapidito entonces Gálatas 1:5. Gálatas 1:5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ok, párate ahí. Fíjate como dice primero, pastor, apóstol de Jesucristo, no por hombres. Que es lo que preguntaba Melvin. Cuando Pablo dice no por hombre, es porque a él lo nombró directamente Jesús. ¿Se da cuenta? Y después sigue diciendo a las iglesias de Galacia. Pablo fundó, eso lo vamos a ver más adelante, 4 iglesias en Galacia, hermano. Y en su primer día de misionero, fundó esas 4 iglesias y en Listra lo cayeron a pedrada. Sigue ahora Robert. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ok. Amén. Fíjese, Pablo fue el fundador de la iglesia de Galacia, las 4 iglesias. ¿Qué pasó, hermano? Que cuando él terminó de fundarla y se fue otra vez para Antioquía de Siria, vinieron los falsos maestros, los falsos predicadores y empezaron a decirle a la iglesia de Galacia, aparte de Jesucristo, tienen que guardar la ley de Moisés. Y ahí fue donde se prendió ese problemón tan grande, que tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, no puedes comer cerdo, no puedes comer aquello, tienes que hacer lo otro. Y Pablo fue donde se metió. Que es la nota, ¿cómo dice la nota donde dice apóstol es una persona enviada? Mira, aquí está la respuesta, ¿ves? Léelo, Maribel, y tú que estás levantando la mano ahí. Apóstol es una persona enviada por otra en una misión especial y respaldada por toda su autoridad. Es lo que le estoy diciendo, un apóstol enviado por Dios, respaldado con toda su autoridad, ¿ok? Continúo. Sí, Los falsos maestros habían estado sembrando dudas entre los gentiles acerca de la autoridad de Pablo como apóstol. y ese era el problema, ya va, ese era el problema que había ahí. Hermano, y ese es el problema que hay en las iglesias. Tenemos que tener cuidado. Hay gente que se mete con doctrinas falsas, doctrinas extrañas. Gracias a Dios que estamos estudiando la Biblia para entender, para comprender, no para volvernos altivos, arrogantes ni orgullosos, ni decir que yo sé, no, para cuidar primeramente que no nos vayan a engañar y cuidar a nuestros hermanos a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, el problema aquí era que estaban metiéndose los falsos maestros. Y tristemente, hoy en día hay falsos maestros en todos lados, hermano. En todas las iglesias, de vez en cuando aparecen unos falsos. Hay que tener cuidado. Hay que saber a quién escuchar. Y en las redes, lo que sobran son falsos maestros. Falsos maestros que se llaman hasta Soy Cristo, imagínate. Otra dice, soy el Arcángel Miguel. O sea, hay muchas loqueras que Dios nos guarde. ¿Qué es un falso maestro? Aquel que dice oiga, media verdad de la Biblia con una media mentira. Y lo tuerce. Fíjense que decían los falsos maestros en Galacia. Sí, está bien que tengas a Jesucristo, pero tienes que circuncidarte, pero tienes que guardar la ley.
Qué bueno que aceptaste a Cristo, pero tienes que guardar la ley. Así es que trabajan los falsos maestros, los falsos hermanos, porque hay falsos hermanos también. Bueno, estamos en la introducción como que de todo lo que hemos Sí, hablado. de lo que te quedó. Eso me quedó. Bueno, estamos hablando nos estamos introduciendo a la carta de Gálatas, en el cual la primera aclaración que nos hace Pablo es que él es un apóstol no por hombre, sino por Jesucristo y por el Padre. Y entonces, uno de los argumentos que él nos presenta es que el hincapié que él hace es precisamente porque había, como parece, por lo que puedo entender del versículo 1, es que hay una alegación de que él no es un apóstol verdadero. Él hace énfasis de que él sí es apóstol y entonces nos da definición en el libro que apóstol es una persona que fue enviado por otra para una misión especial y que tiene respaldo, la autoridad completa de la persona que lo envió. En este caso tenía la autoridad completa de Jesucristo y del Dios Padre. Eso, ¿Cuál y que era hay la falsa falsos. enseñanza que se estaba metiendo en los Gálatas? Porque había mitad, ellos diversaban el Evangelio de Cristo, pero también le estaban metiendo la religión o la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse, Circuncidarse. Ajá. ¿Y qué eso, dijo Pablo? Sí, está que bien. no, No, que no Pablo se tienen. puso fuerte. Y para cerrar, ¿por qué Pablo no se echaba hacia atrás? ¿Por qué Pablo no se arrepentía de seguir predicando? ¿Por qué Pablo no abandonaba la carrera de la predicación? ¿Por qué? Bueno, nos presenta al principio del libro que ya no vivía Pablo, sino que era Cristo crucificado. O como quien dice, es Cristo andando, Ujú. presentando y defendiendo el Exacto. evangelio del De que mismo. en verdad Pablo, cuando le dijo al Señor qué quieres que haga, lo dijo en serio. Así que hermano, nosotros a partir de ahora, que esa sea nuestra pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? En una situación de molestia, sobre todo, pregúntese, ¿qué haría el Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me he encontrado a veces diciéndole al Señor, Señor, me provoca darle una mala respuesta a esta persona. A mí, a Sergio Cabello, pero no lo voy a hacer. Me voy a quedar quieto. Dígame cuando se me atraviesa alguien que estoy manejando. Se me atraviesa alguien y yo digo, oye, ojalá se me convirtiera este carro en un troga grandote para ver si se me iban a meter, ¿no? Pero después digo, ay, no, Señor, bendice a esa persona. Señores, a controlarnos nosotros, a dejar que el Espíritu trabaje en nuestras vidas y que sea Dios una realidad en nosotros. Bueno, ajá, pregunta para, Tengo ajá, una pregunta sobre el punto 10 que se ajá. me hizo bien difícil tratar de entender, o sea, ¿De, de de qué si clase? realmente entendí el punto 10 que No sé. es, bueno, en inglés el 10 pero déjame verlo en Ah, que español. tú lo tienes en inglés de paso. Sí, pero el 10, bueno, es igual. Dice, en el versículo 7, Pablo usa una palabra muy fuerte para describir la obra perversa de Ajá, estos falsos maestros. La palabra griega que en el versículo 7 se traduce perturbar es la que se usa en Juan 5:7 para la agitación o movimientos del agua. Entonces te dice, lean Juan 5:7 era para captar el significado. Describan con sus propias palabras lo que Pablo dijo acerca de estos falsos maestros o judaizantes que estaban perturbando a los Gálatas. ajá. ¿Cuál es la pregunta? Pues, por ejemplo, te dice, describe en sus propias palabras cómo era. Cuando yo leí en el Juan 5:7 no lo Mm. capté así de momento, por simplemente leer 5:7 porque no entendí. Entonces tuve que leer un poquito más para adelante, un poquito más. Lo que habla es sobre un estanque, que había un enfermo que estaba esperando en el estanque y que cuando se agitaba el agua se tenía que meter, pero como él era inválido, mucho Mm. le brincaba el turno. Y entonces ellos decían que el estanque, la razón que ellos se querían meter después que se agitara el estanque es porque decía que había pasado un ángel Mm. y que cuando se movía el estanque que tenía propiedades de sanar. Ok, no, pero lo que está diciendo Pablo,
Fíjate el 9, mira, como dice, estos falsos maestros eran como Pablo, judíos cristianos, pero deformaban el evangelio al agregarle su idea judaica. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá? Dice, aunque la mayoría de los cristianos gálatas eran gentiles, había asimismo algunos judíos entre ellos quienes amedrentados, o sea, asustados por los falsos maestros, empezaron a imponer sus ideas judaicas a los cristianos gentiles, o sea, estaban perturbando, estaban moviendo la fe. Entonces, la comparación que hace Pablo es como cuando remueven el agua. Entonces, la enseñanza que se le dio, que era solamente en Cristo, se la están removiendo, se la están ligando en un movimiento fuerte que después Pablo dice, en el punto 11 dice, Pablo emplea una palabra aún más fuerte para condenar a los que tergiversaban el Evangelio, que es la palabra anatema. ¿Ve? Que sean malditos, caigan bajo condenación, bajo maldición o la maldición de Dios les caiga. Es decir, cuando te dice la palabra perturbar, las aguas están tranquilas y en el caso bueno, el ángel venía y movía las aguas para bien. En el caso de los falsos maestros, estaban era moviendo la enseñanza, pero para confundir, para mal. Yo puse que causaba eso mismo, como yo saqué por conclusión que es que quiere decir que había una profundidad, disturbio emocional que le causaba a los Exacto. Gálatas. Y por eso Ok. Pablo dice, usa la palabra anatema. Anatema es malditos, que le caiga una maldición más adelante. Vamos a ver de que él dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hermano, mucha gente va a buscar perturbar nuestra paz, nuestra comunión con Dios. Por eso hay que tener cuidado, inclusive en las redes, a quién escuchamos, ¿ok? En las redes hay que tener cuidado a quién escuchamos, porque a veces hablan muy bonito, pero después nos ponen la mente loca. Y siempre lo que usted oiga, así sea de mi persona, vaya a la Biblia, vaya a la Biblia. Ok. Preguntas, dudas, observaciones. Gracias por su entusiasmo. Bueno, mis hermanos, paz, salud y bendiciones. Y será hasta la próxima clase si no hay alguna pregunta. Ok. Bendiciones, pastor, bendiciones. Ya, ya.